Muchas gracias, Andrea, por tus excelentes exposiciones. Ahora vamos a dar la bienvenida a Víctor Manuel Jurado, quien nos hablará sobre el régimen tributario del vino en Ecuador y penalización de los vinos de calidad. Víctor es director general de la Cámara de Comercio Binacional Ecuatoriano-Italiana, ha trabajado como asesor del ministro de Comercio Exterior e Inversiones, es especialista en temas de inteligencia comercial, investigador y docente universitario en el área de economía. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Víctor. Bien, muy buenos días. Gracias a todos por asistir el día de hoy. ¿Me confirman si hay audio? Sí, listo. Tal vez tienes el puntero. ¿Nos ayudas con el puntero solo para señalar algunos aspectos acá? La luz. Se lo llevaron. Bueno, no importa. Listo. Agradecer a la Universidad de San Francisco de Quito por habernos acogido el día de hoy, a la señora embajadora por haber impulsado esta iniciativa. Como se habrán dado cuenta, si bien la temática es sugestiva y muchos pensaban que se trataba solamente de una degustación, de un poco revisar recetas, etcétera, sí tenemos esa parte, más adelante vamos a tener también las degustaciones. Hay un aspecto científico importante que ya lo han comentado y de mi lado un aspecto comercial que quiero recalcar. Por favor, la siguiente. Ay, muchísimas gracias. ¿Con cuál marco la luz? Ya, perfecto. Listo, adelante, por favor. El antecedente que nos dio la doctora habla de los beneficios del vino como parte de la alimentación. Tal vez ahí hacer la referencia. Culturalmente, en Ecuador, en Latinoamérica, pensamos en el vino y en las bebidas alcohólicas como un elemento más bien de diversión, ¿no? Acá lo estamos viendo como un alimento, parte de la dieta diaria. Técnicamente hablaba de 150 mililitros, eso es una copa, por si acaso, para los que no saben, tienen el gotero con las medidas, es una copa, 5 o 6 copas por botella para que hagan la referencia. Ponernos en contexto, les digo yo, ¿por qué? Porque si el vino, parte de la dieta mediterránea, tiene cualidades beneficiosas para la salud, con esta diferenciación entre los súper baratos y los vinos de calidad, entonces esto tiene que ir acorde con la política pública que, digamos, defienda el consumo de los alimentos saludables, pensando en el vino de calidad como un alimento saludable. Entonces, primera cosa, poner en contexto, yo sé que no todos son del área comercial, pero es interesante entender de dónde viene este análisis, la clasificación arancelaria, básicamente en el capítulo 22 y 2204 con las bebidas alcohólicas espumosas y no espumosas. Estamos hablando de vino, vamos a la siguiente, esto es muy técnico, pero quien quiere investigar un poco más, sea en el Ecuador o en otras partes, a través de la codificación arancelaria, pueden revisar más. Y entonces viene lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Aquí hay varios importadores de vino que nos acompañan, es el detalle del arancel, ¿no? Porque siempre que hablamos de importación dice, la barrera arancelaria es muy alto, es muy bajo, para un país sí, para un país no. Y arranquemos por el principio, digo yo. ¿Cuál es el derecho arancelario que en el Ecuador se requiere para importar vino en específico, ¿no? Hablando de vino? Y ahí lo he marcado dos columnas, ¿no? El MNF, que ahí en la gráfica se entiende mejor para quienes no son expertos en comercio, es el arancel que se le cobra a todo el mundo, digámoslo así, a todos los países, parte del OMC, que es un arancel compuesto. Esto también es una palabra técnica, bueno, la profesión me delata, es básicamente una combinación de un arancel sobre el valor y una parte que tiene que ver, que es una parte específica, ¿no? Sobre los volúmenes. ¿Y qué es lo que te dice? 1% al valor 1% sobre el valor, más 25 centavos por grado alcohólico por litro. Y parecería poco, entonces resulta ser que el derecho de importación no ha sido tan alto como tenemos el paradigma, ¿no? Y aún a esto le podemos escarbar un poco más, analizarlo un poco más y entender desde la óptica de Italia, que la embajada italiana es la que nos está trayendo esta temática de discusión, y bueno, para los países de la Unión Europea, los 27 países, que el arancel
es 0%, fruto del acuerdo comercial que entró en vigencia el 1 de enero del 2017, que se firmó en noviembre del 2016. Es decir, podría decir que esta parte no existe para el vino. Primer mito destruido. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya esto está un poco más técnico. Les bueno, no, pero es que tú estás hablando solamente de Italia, estás sesgando el análisis. Ok, hagamos el análisis más amplio. Y tenemos aquí un comparativo del arancel compuesto para el vino, en el Ecuador, obviamente. Ahí, bien, para el vino, para distintos países y grupos de países, ¿no? Ya les dije, para Unión Europea, acuerdo comercial, entre ellos Italia, 0%, pero no solo para ellos, también otros países productores de vino, tal vez no de la misma calidad, tal vez no con el mismo prestigio, pero que también producen vino y que también tienen arancel 0%. Es decir, la gran mayoría de los países productores de vino tradicional ya tienen arancel 0% en el Ecuador. Hay una excepción que está ahí marcada para los demás países que inician en la producción de vino que tienen ese arancel del 1% más 25 centavos por grado alcohólico. Vamos a la siguiente. Ya, entonces hasta ahí parecería que todo ha sido un mito y que por lo tanto no hay barreras y que se puede importar con sencillez y además vinos de buena calidad, etc. Pero vamos a la letra chica. Entonces, ¿cuál es la letra chica? Los otros impuestos que van en esta misma liquidación aduanera. Acá también lo he dividido en dos partes, ¿no? Esta primera que les digo general, y le digo ¿por qué general? Porque eso se cobra en toda importación, de lo que sea, de vino, de pasta, de autos, de maquinaria, de lo que sea. Entonces, en términos económicos, ceteris paribus, eso ni siquiera entra en el análisis porque se cobra para todos. No es un factor diferenciador, pero para que lo sepan, 12 de IVA y 0.5 de FODINFA. Si es alto, si es bajo, no viene al caso el análisis porque se le cobra a todos, ¿no? Y vamos a la segunda parte, aquí vienen los detalles, aquí comienzan las dificultades. El vino, y bueno, las bebidas alcohólicas en general, tienen un impuesto al consumo especial, pero no solo uno, sino que tienen dos impuestos al consumo especial. Y aquí es donde comienza a notarse un poco la discriminación, si así que el discrimen, podríamos hablar, o digamos, cómo orienta, digamos, de una forma equivocada al consumo. Ya vamos a llegar a esas conclusiones. La primera parte es un ICE específico. Un ICE específico, impuesto al consumo especial, que para las bebidas alcohólicas para este año, para el 2023, está determinado en $10.36 por litro de alcohol puro. Es decir, dependiendo del grado alcohólico, se establece cuál es dentro de un litro de vino, cuánto es el alcohol real dentro de ese, y sobre eso 10.36. Por favor, dale a la siguiente y regresamos luego. Esto está fresco, ¿ah? Entonces alguien dirá, no, pero es que los impuestos del pasado, etcétera. No, mira la fecha, 27 de diciembre de 2022. O sea, reciencito lo subieron. Aquí está lo que les decía, ¿no? 10.3 de grado de alcohol. De hecho, todos los años lo revisan y todos los años lo suben. Han pasado ya distintas corrientes de gobierno, etcétera, pero ocurre. Entonces hay ahí, obviamente, un afán recaudatorio, etcétera, justo de cada gobierno, pero es la realidad. Entonces hay que marcar las cosas como son. Regresemos a la anterior. Bueno, y podemos analizar también que $10 por grado alcohólico, tomando en consideración que una botella de vino puede tener entre el 13%, 12%, tal vez no es significativo. Ya vamos a hacer un ejercicio con números. Pero vamos a la segunda parte, un ICE ad valorem. Esto es algo rarísimo, que casi ningún producto tiene en el arancel ecuatoriano, en la importación. Y te dice, mira, vas a tener otro impuesto al consumo especial. Y ese impuesto al consumo especial va a castigar el valor del bien que estás importando. En el fondo, es como que si fuera, la anterior, por favor, es como que si fuera la anterior, como que si esto de aquí, que ya vemos que es cero casi que para todos y que es insignificante, vamos a la siguiente, a las dos siguientes, por favor, ahí, básicamente está aquí, escondido, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que tiene dos categorías o dos niveles. Te dice, mira, han establecido un valor y dicen que si es que la bebida alcohólica, el vino que estás importando, tiene un valor puesto en aduanas en el Ecuador menor a $4.33 por litro, entonces no pagas.
tranquilo, no pagas. ¿Cierto? Suena bien. Y si tiene un valor mayor o igual a los 4.33 dólares, que también es un valor así, ¿no? O sea, puede ser 5, ¿por qué no fue 10? ¿Por qué no fue 1? 4.33. 75%. 75%, es decir, casi que 3/4 partes adicionales. Y es aquí, por eso lo he marcado en amarillo, y es ahí donde se castiga a aquellos vinos de mejor calidad, digamos que son más saludables. Estamos hablando de salud, no estoy hablando de consumo nada más, no estoy hablando de un elemento lúdico, sino como pensando también como un elemento de salud pública, ¿no? Como a través de alimentos saludables puedes tener salud pública. Vamos a la siguiente, por favor. Ya, siguiente. Y aquí está en la práctica, ahí no sé si se vea muy bien, pero yo he hecho el ejercicio para 2 vinos sin ponerle nombre, imaginario, ¿no? Sin que sea una bodega específica, el vino 1 y el vino 2, ¿cierto? Y he establecido los parámetros que se deben tener para hacer el análisis, esto para los que quieran hacer el ejercicio. El grado alcohólico, para poder comparar he puesto el mismo grado alcohólico, no significa que todos tengan el mismo grado alcohólico, he puesto 13.5 por el ejemplo, puede ser 12, 15, no sé, el que tenga el vino. La cantidad en litros, ¿por qué le he puesto 0.75? Porque esa es la botella de vino, ¿no? La típica botella del supermercado son 0.75 litros, ¿no? O 750 centímetros cúbicos, ¿no? La botella, ¿no? Entonces voy a hacer el ejercicio para una botella, para que sea más evidente aún. Ya me fui. Ya. Para que sea más evidente aún. Ese 0.75 lo que quiere decir es que es una botella. En ambos casos, una botella. El análisis simplificado. Y aquí está la clave. La primera clave diferente es esta que está aquí en azul. Una botella que cueste 18 dólares ya en aduana puesta aquí, o 3 dólares. Entonces alguien dirá, bueno, muy barato, muy caro, demasiado barato, demasiado caro. Vale un poco hacer el comparativo, ¿no? En Italia tú puedes tener un vino de excelente calidad de 9 euros probablemente, ¿no? Y ya eso es de los más caros. Bueno, hay también de 20 y tal, pero ya eso es de los ultra caros, digamos, la gama ultra alta. Y a su vez puedes tener muy buenos vinos también de 3, 4 euros, de excelente calidad, de muy buen prestigio, denominación de origen controlada y etcétera, ¿no? Esto para entender la referencia de precios, porque en el Ecuador tenemos todavía ese rezago de lo que sucedía antes del acuerdo comercial, que había un arancel muy alto y que había incluso sobretasa, ¿no? Del 35%, que lo encarecía todo. Entonces todo era como caro. Bueno, sacándonos ese mito, entendemos que, y he tomado esos dos extremos, ¿no? Una botella, digamos, cara, muy cara, y otra económica, digámoslo así. Ojo con esto, no es valor en aduana, quiere decir que ahí está incluido el valor FOB, el valor de la botella, digamos lo que cuesta el producto, está incluido el flete, está incluido el seguro. Entonces, ojo también, ¿por qué les hago esa aclaración? Recuerden que hemos pasado 2 años de niveles de fletes comerciales. Me avisan el tiempo, por favor, que a mí me encanta hablar y no me fijo. 2 años con tarifas de transporte marítimo y aéreo de locos, ¿no? Un flete que venía de Italia costaba, puede ser de entre 2.000 y 4.000 dólares un contenedor, y llegó a costar 20.000. O sea, imagínate cuánto le suma eso al costo, ¿no? Y esto se disparaba. Pero bueno, digamos, partamos de aquí. Ya sabemos que el arancel de valor es 1% y que la liberación es del 100%, es decir, que no existe, ¿no? Esta parte básicamente la pueden tachar, no existe, es retórica si se quiere, y eso se refleja acá abajo, ¿no? ¿Verdad? El ad valorem es 0 y el específico es 0. Para un vino italiano estoy hablando, obviamente, ¿no? Vamos ahora a la parte del ICE específico, ¿no? ¿Verdad? Hay que hacer un pequeño cálculo. El valor ex aduana, porque ni siquiera te toma el valor CIF, sino el ex aduana, no hay mucha diferencia, pero es básicamente el CIF más el FODINFA, que es el 0.05, ¿cierto?
Ese es el valor ex aduana. Y ese valor ex aduana, que es por botella, que ya sabemos que era de 750 centímetros, de 0.75 litros, lo convertimos a un litro, el valor es 24, le restamos los 4.33 que dice que es el valor exento, porque así lo establece la ley, y entonces tenemos una nueva base para calcular el impuesto. Se me van, se aburren porque yo soy economista, pero ya viene la degustación, no se vayan. Calculando los impuestos, lo que ocurre, fíjense en esta línea, es que el ICE ad valorem, ese que hablábamos del 75%, para un vino de un valor mayor a 4.33, básicamente, lo duplica. Y el costo en la bodega del importador, básicamente está duplicado, ¿no? De 18 pasó a 33. En el caso de los vinos baratos, eso no ocurre. Y entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Alguien dirá, bueno, pero el que quiere consumir más caro, que pague más, ¿no? Esa puede ser una lógica. Yo lo veo desde la lógica de la salud, ¿cierto? No desde la redistribución de riqueza o cualquier cosa de esas, ¿no? Sino desde la lógica, ni recaudatoria, ni nada. Desde la lógica de la salud. Vamos a la última, por favor. Ya. ¿Qué es acá, no? Las reflexiones, lo voy a dejar así. Entonces, dos cosas. Uno, si en las bebidas alcohólicas en general se tiene un arancel compuesto, ¿cierto? Que castiga aquellas bebidas que tienen mucho grado alcohólico porque se determina, la justificación es que son dañinas para la salud, ¿cierto? Entonces, el espíritu de la ley, como dirían los que hacen la ley, iba a decir los asambleístas, pero están como desprestigiado el nombre, el espíritu de la ley es, a través de estos impuestos, cuidar la salud del ciudadano, ¿cierto? Para que, esa podría ser una. Entonces la pregunta es, si ese es el objetivo, al tener ese ICE específico tan alto para un vino de calidad, no se cumple con el objetivo, porque estás promoviendo el consumo de los vinos ultra baratos, ¿cierto? Promoviendo el vino de los ultra baratos que no tienen los efectos científicos que ya la doctora nos contó. Entonces, más bien te estás haciendo daño. Y ahí es lo que sucede, que te tomas una copa de vino, te duele la cabeza, al día siguiente la resaca, todo te cae, etc. ¿no? Todo eso es parte de los efectos de las bebidas ultra baratas. La segunda reflexión que también la podríamos hacer es, bueno, pero estos impuestos tienen una lógica, digamos, progresiva, ¿no? Entonces el que consume más barato paga menos, el que consume más productos más caros pagará más. Y lo que sucede con ese ICE específico es que se rompe esa lógica también, porque el que tiene para pagarse una botella de $100 o de 100 euros, un Barolo de ultra colección, el impuesto no le suma ni le resta, ¿no? Pero para el consumidor común, para el que lo tiene para la mesa, para la copa diaria, para la cena de la familia, definitivamente el casi duplicar el valor sí afecta directamente al consumo. Entonces, yo voy a terminar ahí, hago esa reflexión. También esto les va a servir a ustedes, a los de gastronomía, tal, a todos en general, cuando vayan a la persa del supermercado, entonces ya van a rapidito hacer los números, ¿no? Les digo que mi paseo del fin de semana es ir al supermercado, dirán que aburrido, pero ir al supermercado a ver los precios y tal, y comenzar a hacer este tipo de cálculos, ¿no? ¿Verdad? Y de esa forma también determinar qué es lo que estamos consumiendo. La primera parte el video, que no sé si lo vieron, determina que no hay productos buenos, productos malos, el exceso, las cantidades, y que lo que se necesita es información. Entonces, a través de este pequeño ejercicio que les he hecho, lo que quiero brindarles es una herramienta para que ustedes puedan, cuando lleguen a la percha del supermercado o en el restaurante, etcétera, puedan hacer un ejercicio rápido y determinar con información que tienen ahora a la mano si lo que están consumiendo es un alimento o simplemente se están perjudicando. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias.